Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio número 23 de diciembre, y hoy nos toca hablar de la dialéctica hegeliana, tesis, antítesis, síntesis, pero sin antes hacer un recapitulatorio exhaustivo de la clase anterior, donde hemos tocado la dialéctica hegeliana, que es el método del desarrollo de la fenomenología y de todo el pensamiento filosófico de Hegel, y este proceso consiste en la tesis, antítesis y síntesis. Es evidentemente la herencia de Sócrates, porque Sócrates fue el primer dialéctico que dio como resultado una respuesta que salía del alma del individuo, como dice Sócrates, ¿no? Era partero de ideas, mas no de cuerpos. Bien, también un tema importante que tenemos que recapitular es la filosofía de la historia, ¿no? Hegel entendió la historia humana como un proceso racional y teleológico, donde dirigido siempre al fin de las cosas, ¿no? Ver el resultado final de las cosas, ¿no? Y se discutirá su visión de la historia como un desarrollo dialéctico en el que la humanidad avanza hacia una plena realización de la libertad, y este proceso no es lineal ni directo, sino que está lleno de conflictos, contradicciones y resoluciones. El concepto de la libertad histórica, cómo se manifiesta la libertad en el curso de la historia, es importante, y el estado de la realización de la libertad, ¿no? El papel del Estado en la historia hegeliana y su relación con el individuo y la sociedad. Se aborda también el idealismo absoluto, que tiene que tener relación con la realidad y la razón. Según Hegel, la realidad es una manifestación de la razón que se despliega a través del tiempo. Para Hegel, el mundo no es una entidad estática, sino que está en constante desarrollo y autorrealización, ¿no? Se estudia cómo la razón y la realidad no son entidades separadas, sino que están intrínsecamente conectadas. La interrelación entonces entre el pensamiento y el ser es fundamental, y es como Hegel ve la relación entre la subjetividad, o sea, la conciencia, y la objetividad, el mundo exterior. Y el desarrollo de la razón a lo largo de la historia es muy importante en la evolución del pensamiento y la razón a través de las distintas etapas de la historia de la humanidad, ¿no? En su obra Filosofía del Derecho, Hegel explora la relación entre la libertad individual y la comunidad, ¿no? Y este tema analiza cómo el concepto de libertad dentro de las estructuras sociales, políticas y también jurídicas. La verdadera libertad, según Hegel, se alcanza solo cuando el individuo se realiza dentro de un marco social que reconozca tanto sus derechos individuales como su responsabilidad como el bien común, ¿no? La ética y la moralidad en la sociedad es importante, así como el papel del derecho y las instituciones. Y esto se da porque Hegel menciona que uno se autoconoce no cuando se encierra en su cuarto y se pregunta cosas de su interior, sino uno se autoconoce cuando sale al mundo y se da cuenta de qué cosa piensa el mundo de él mismo, de esa relación entre qué idea tienen ellos de mí mismo, ¿no? Y ahí recién existe un autoconocimiento, y esto es fundamental para Hegel, porque esa interrelación entre la conciencia y la sociedad hace que exista este tipo de dialéctica que se desarrolla en estructuras sociales, políticas y jurídicas. Por eso es importante para Hegel esta dialéctica en todo sentido en el proceso de la historia. Hegel también dejó un legado duradero en diversas corrientes filosóficas, y este tema explora cómo su pensamiento influyó en figuras como Carl Marx, Friedrich Engels, Jean-Paul Sartre o Theodor Adorno y otros filósofos contemporáneos, donde se analizan los elementos hegelianos que fueron adaptados y reinterpretados por otros pensadores, ¿no? La dialéctica materialista, con Carl Marx, agarra de Hegel, es una adaptación de la dialéctica hegeliana, pero ya le da un enfoque Carl Marx a entender la lucha de clases y el cambio radical, el cambio social que se da. También la crítica de Hegel y la dialéctica, pensadores como Marx, Adorno y Sartre reinterpretan y critican la visión hegeliana y dialéctica de Hegel, donde Hegel también desarrolla una teoría estética importante en su estética, y es importante este tema porque aborda el arte. El arte para Hegel no es una forma de expresión individual, sino una manifestación del espíritu absoluto, la razón universal. Y esto es clave, ¿no? Que se desarrolla a lo largo del tiempo, y el arte representa una forma de conocimiento y un papel crucial en la evolución del pensamiento humano, que es
clave. Como Hegel veía el arte como una forma de manifestación de la verdad y la realidad, el desarrollo histórico del arte y su relación con los momentos de la conciencia histórica es fundamental, ¿no? Porque relaciona la historia con una conciencia universal, una razón universal que se manifiesta a través del arte. Y mediante la apreciación estética, entonces podemos conocer esa razón hegeliana universal, de esa conciencia histórica universal. Entonces Hegel es uno de los más importantes pensadores, ¿no?, de toda la modernidad, a través de su evolución en diversos aspectos de la realidad y pensamiento, y cómo combina la historia, explica cómo las contradicciones inherentes a los conceptos, las ideas, las realidades sociales son superadas y transformadas en algo superior, lo que permite el avance y el progreso. Es importante también destacar cómo la tesis, hoy entramos en el capítulo de la tesis, antítesis, síntesis, la dialéctica hegeliana, donde vamos a explicar de forma exhaustiva cómo surge este proceso de la dialéctica hegeliana, ¿no? Por ejemplo, la tesis. La tesis es siempre una afirmación inicial, un punto de partida o una idea que representa una posición en un proceso de pensamiento en la realidad. Puede ser una afirmación o una situación establecida que presenta una visión limitada o parcial de la realidad, pero siempre es una afirmación inicial, ¿no? En este punto, la tesis es una forma de orden, pero también contiene en sí misma una construcción, una limitación que lleva a su superación, ¿no? La antítesis es la respuesta a esa afirmación inicial o la reacción contraria a la tesis, representada la negación de la tesis, a una oposición que surge como resulta de las contradicciones presentes entre la tesis, ¿no? En la antítesis, se presentan los dos aspectos que no son tomados en cuenta o que se oponen a la tesis, mostrando las limitaciones de la idea o la situación inicial. La antítesis es fundamental porque genera el conflicto o la contradicción que impulsa el desarrollo del progreso dialéctico. La síntesis es la resolución de este conflicto de tesis y antítesis. No es simplemente una combinación de los dos, sino que presenta una superación de las contradicciones que contienen la tesis y la antítesis, ¿no? La síntesis lleva los elementos de ambas posiciones a nivel superior más complejo, que trasciende y resuelve la contradicción de manera innovadora. A través de este proceso, la síntesis representa una nueva fase en el desarrollo, que a su vez puede convertirse en una nueva tesis que inicia otro ciclo dialéctico. Por ejemplo, una libertad. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Tesis: libertad individual. Una sociedad donde las personas tienen derechos individuales absolutos, son libres, una libertad individual. La antítesis: la necesidad de un orden colectivo o restricción de la libertad individual para lograr el bien común. Por ejemplo, las leyes que limitan ciertas libertades para garantizar la seguridad o el bienestar colectivo. Entonces, la síntesis sería una forma de libertad que reconcilia los derechos individuales con las necesidades colectivas, en la que se establece un equilibrio entre la libertad personal y las restricciones que favorecen el bien común. Esa es la síntesis, que resuelven ambos conflictos. Por ejemplo, los derechos humanos que se aplican dentro de un marco legal que es más o menos universal y necesario para el bien común. Hegel no utiliza la dialéctica simplemente como modelo formal de tesis, antítesis, síntesis, sino que también lo utiliza para algo mucho más complejo, que es la dialéctica siendo el motor del desarrollo de la realidad misma. A través de la dialéctica, la idea, la historia, la ética, la realidad misma se desarrollan de una manera continua. Cada fase de tesis da lugar a una fase de contradicción antítesis, y esa contradicción se resuelve en una nueva fase, la síntesis, que contiene aspectos que ambas fases previas habían desarrollado, pero en una forma más compleja y avanzada. Es importante entender que para Hegel el proceso no es simplemente una sucesión de cambios o de negaciones, sino un proceso racional que refleja el desarrollo de la razón a través del tiempo. La dialéctica es en última instancia el desarrollo de la idea, entre comillas, o el espíritu que se realiza a lo largo de la historia y en la conciencia humana. Que esto es clave porque es un tipo de desarrollo, más que un proceso dialéctico, es un proceso de desarrollo del propio ser, ¿no? Del propio espíritu. Que bueno, nosotros estamos contenidos en este proceso histórico, en este proceso del espíritu.
Entonces, las implicaciones que Hegel hace para que tenga sentido su filosofía es un proceso histórico al principio, ¿no? La historia humana ha sido un proceso dialéctico de desarrollo hacia una mayor libertad, donde las contradicciones de las estructuras sociales y políticas se resuelven en nuevas formas superiores. También pasa la epistemología después de este proceso histórico, donde la dialéctica no solo se aplica a la historia, sino también a la evolución del conocimiento. A través de la dialéctica las ideas se desarrollan y se corrigen a medida que se enfrentan a nuevas contradicciones, conduciendo a una mayor comprensión de la realidad. Y finalmente tenemos el concepto central de la dialéctica hegeliana, que es la idea de totalidad. Hegel no ve las contradicciones como elementos aislados, sino como partes de un todo interconectado. Cada fase del proceso dialéctico es necesario para el desarrollo del todo, y la síntesis no elimina las contradicciones, sino que las integra en una forma más avanzada de desarrollo, una forma más compleja, que otra vez se convierte en tesis, y ese proceso de desarrollarse es inconmensurable, ¿no? Nosotros podemos hacer una abstracción muy fácil de esto, ¿no? Pero a nivel, cuando ya habla de la realidad, es mucho más complejo, porque primero menciona la historia como un ejemplo que todos podemos entender, y muchos filósofos se quedan ahí, incluso muchos vivientes se pueden quedar ahí, pero el proceso del conocimiento y el proceso de la realidad que se da por esta tesis, antítesis, síntesis es fundamental en la totalidad. Evidentemente es fundamental, y es algo complejo pero a la vez fascinante, ¿no? Como algo se crea y de esa creación llega una antítesis, y de esa antítesis llega una síntesis, la solución de ambos, pero a la vez esa solución de ambos se convierte en una tesis. O sea que el proceso de antítesis y síntesis no existe, solo existe el proceso de creación de tesis. Pero en el proceso, en el nivel ontológico del término, ¿no? Y esto es clave y es evidentemente fascinante. Porque podríamos aplicarlo a nivel de la conciencia, ¿no? El problema del siglo XXI, del siglo XXII va a ser el problema de la conciencia, ¿no? Hay unos aparatos, los microtubuloides, que son células que están en la parte de la conciencia del cerebro, que se van modificando, ¿no? Existe un cierto tipo de cuántica en el cerebro que hace que exista este libre albedrío, ¿no? Este desarrollo que no sabemos muy bien, porque la mecánica cuántica tenemos que entender que es un proceso no lógico. Nosotros, cuando esto se ve mejor en los ejemplos en la informática, por ejemplo, los bits resuelven un laberinto entrando a todas las posibilidades, ¿no? Y se demoran 1 o 2 segundos entrando a todas las posibilidades. Posibilidad 1 falló, posibilidad 2 falló, posibilidad 3 entró, posibilidad 4 falló, posibilidad 5 falló. Y de acuerdo a eso te dan un resultado de ceros y unos, el BIP, ¿no? Los BIP son estos procesadores que hacen este trabajo. Pero los quadbit no hacen este trabajo, ¿no? Simplemente resuelven este laberinto de forma instantánea, porque están al mismo tiempo entrando a todos los sitios. Y esto es fundamental para el desarrollo de las computadoras cuánticas, que solucionarían problemas mucho más rápido, mucho más difíciles, de forma simple, pero también a nivel del organismo es algo complejo, ¿no? Que hace que una persona sea consciente de sí misma, si no es por esta conciencia cuántica de uno mismo. Y esto es realmente sorprendente, que se relacionaría con Hegel en que la tesis siempre sería una síntesis o la solución a una antítesis. Ya no habría, este proceso dialéctico se reduce a una sola tesis. La tesis sigue siendo el desarrollo mismo de la historia, el desarrollo mismo del conocimiento y de la realidad. Tesis, y no se... eso es en teoría lo que se debía formar. Hegel mencionaría que así es como se forma la realidad, el conocimiento y la historia. Pero este proceso de evolución de tesis, antítesis, síntesis se reduce solo a una tesis. Que nosotros evidentemente solo vemos la tesis como algo cuántico que ya se da, no vemos la antítesis de las cosas, del fenómeno, sino solo vemos el resultado final. Por eso lo lógico. Y es realmente sorprendente cómo el proceso dialéctico es una de las ideas más fundamentales de la filosofía de Hegel,
Y este proceso describe tanto las ideas, la historia, la realidad y la conciencia misma, cómo se desarrollan a través del movimiento continuo de contradicciones y resoluciones. Para Hegel, la dialéctica no solo se aplica al pensamiento humano, sino también a la estructura misma de la realidad, que se despliega de manera racional y progresiva. En su obra, Hegel presenta la dialéctica como un proceso de desarrollo en el que las contradicciones inherentes a cualquier situación, idea o fenómeno se resuelven a través de la síntesis que las supera y las transforma. Este proceso no es meramente una lucha entre opuestos, sino una mera método de autorrealización de la razón misma y de la realidad, que ella misma se va autorrealizando, autodescubriendo en cada tesis que da, en cada proceso evolutivo, en cada proceso de desarrollo. La dialéctica no es estática, sino es dinámica y evolutiva, lo que significa que está constantemente cambiando y progresando. Esto es fundamental, porque el proceso dialéctico puede ser simplificado en 3 etapas interrelacionadas, y cada una con un papel crucial, pero en última instancia es un ciclo continuo donde cada síntesis se convierte en una nueva tesis, lo que da lugar a nuevas antítesis y nuevas síntesis, y así el proceso dialéctico nunca llega a un final definitivo, sino que está en constante evolución. Y esto es clave, ¿no? La síntesis se convierte en un nuevo nivel, y que al finalmente es inconmensurable y no termina su evolución constante. Hegel entiende la dialéctica no solo como una dinámica entre ideas opuestas, sino como un proceso lógico en el que la idea, o sea, el concepto de la realidad o la conciencia, se desarrolla, ¿no? En su obra La ciencia de la lógica, Hegel describe cómo la lógica misma sigue siendo un proceso dialéctico, comenzando con otras categorías simples que se desarrollan hacia las formas más complejas, y este proceso refleja cómo la razón misma se despliega y se realiza, ¿no? La lógica dialéctica es una evolución de conceptos que analiza lo más abstracto hacia lo más concreto. Cada fase del pensamiento no es solo una repetición de lo anterior, sino que transforma y eleva la realidad en una forma más compleja. En la filosofía hegeliana, la dialéctica no se limita a un pensamiento abstracto, sino que también afecta a la historia, la cultura y la realidad misma, ¿no? Hegel ve la historia humana como un proceso dialéctico de autorrealización del espíritu. A través de este proceso, la razón se despliega y se convierte en consciente de sí misma, alcanzando su máxima expresión en la libertad humana. Y esto es muy complejo y a la vez muy simple, ¿no? Nos dicen otras palabras más simples. La libertad humana que tú tienes ahora se debe a un proceso que ha hecho la razón de autorrealizarse. Y ese proceso de autorrealizarse se ha hecho un proceso de síntesis. Tesis, antítesis, síntesis, que es el resultado que se convierte en una nueva tesis, pero esa tesis se despliega a tu libertad humana. Y en este desarrollo que no es lineal, sino que está lleno de contradicciones y resoluciones, que es la dialéctica, le da forma al curso de la historia, ¿no? Tú puedes, Napoleón, por ejemplo, es un gran ejemplo, ¿no? Recordemos que estaba en el contexto de Hegel, Napoleón, las invasiones napoleónicas, donde Napoleón ha hecho este proceso histórico tan grande. Era un conquistador, conquistó a Rusia, conquistó a los francos, conquistó, bien, el francés, ¿no? Conquistó a las tribus alejadas de Francia. También pasó por tenía conflictos con Inglaterra y demás, ¿no? Muy muy difícil. Hay una película en Apple TV donde se ve el proceso de Napoleón, de cómo él al final se queda solo en una isla en África donde es exiliado, pero a la vez Napoleón y va a la guerra, su última guerra, que fue contra Inglaterra, y pierde, pero mueren millones de soldados, bueno, no millones, no, miles de soldados, donde él al final decide esto, ¿no? Él es el que toma esa libre decisión de ir a la guerra, y en esa libre decisión crea una realidad histórica que alcanza su evolución en más libertad para los pueblos, porque lo que se busca en la guerra siempre es un proceso evolutivo de trascender la guerra.
en una paz perpetua, en Kant, o en Hegel como un proceso de autorrealización del espíritu, pero esa autorrealización del espíritu está relacionado con la historia, ¿no? Y con la libertad humana, con el individuo, con la conciencia. Y uno de los aspectos más innovadores del proceso dialéctico hegeliano es su visión de las contradicciones, ¿no? Para Hegel, las contradicciones no son aspectos negativos o destructivos, sino que son impulsadores de cambios. Las contradicciones vistas como un proceso, como una forma de negación constructiva que le permite el paso a una nueva forma de existencia más desarrollada y avanzada. Entonces las contradicciones no deben resolverse de manera externa, sino que son absorbidas y superadas dentro del proceso mismo. Un concepto clave en la dialéctica hegeliana es el de la totalidad. Hegel no entiende las contradicciones como elementos aislados, sino cada parte del proceso está interrelacionado con un todo. La dialéctica no es un proceso de cambio sin fin, sino cada etapa, a pesar de su contradicción, contribuye a una visión más completa de la realidad, ¿no? La autorrealización de la razón o del espíritu es el fin último de este proceso dialéctico, ¿no? Y podemos entender ahora que es importante este proceso continuo para comprender la dialéctica hegeliana. No es un proceso que se detiene en la síntesis, sino que es un proceso que sigue convirtiéndose en una tesis, la síntesis, y se alcanza a un desarrollo ininterrumpido. A través de ese proceso el pensamiento y la realidad se despliegan y evolucionan, cada vez alcanzando una comprensión más profunda y una forma más compleja de conocerse a sí misma, ¿no? Y este siglo no es simplemente un juego de oposiciones, sino un desarrollo racional que refleja la autorrealización del espíritu, la conciencia o la razón universal, ¿no? Autorrealización del espíritu, tienes que igualarlo a la conciencia y tienes que igualarlo también a la razón universal, pero son lo mismo. La historia, la sociedad y el conocimiento humano se desarrollan mediante este proceso dialéctico, lo que permite la progresiva expansión de la libertad, la razón y la comprensión, ¿no? Y eso explicaría por qué ahora hay sociedades mucho más libres, y Hegel diría, ¿no?, que este proceso de autorrealización del espíritu o de autorrealización de la conciencia que ha permitido que seamos más libres y que nos autorreflejemos mucho mejor, ¿no? Esto es clave. Ahora vamos a dar ejemplos, ¿no? Porque con ejemplos la vida es mucho más fácil, incluso en la ética. La dialéctica hegeliana es una herramienta central en toda filosofía, ¿no? Hegel no solo utiliza la dialéctica para explicar el pensamiento, sino para comprender fenómenos históricos, éticos, sociales, ontológicos, y a continuación vamos a explorar cada uno de ellos. Por ejemplo, la dialéctica de autoconciencia del amo y el esclavo, que es el más conocido, que vamos a hablar más adelante seguramente. Uno de los ejemplos más célebres es El amo y el esclavo, ¿no? Es un libro Fenomenología del Espíritu de 1807. Nos menciona una dialéctica de reconocimiento. La primera tesis es que el primer momento de relación es cuando dos conciencias se encuentran y buscan reconocer al otro, un reconocimiento mutuo, como una conciencia independiente, ¿no? Reconóceme, le dice una autoconciencia a otra conciencia. Es similar a sí mismo, ¿no? Y en un principio ambos desean afirmarse como individuos autónomos. Y esa es la primera tesis, donde la antítesis surge cuando la contradicción surge cuando uno de los individuos, que es el amo, impide su voluntad sobre el otro, que es el esclavo. El amo exige el reconocimiento del esclavo, pero no está dispuesto a reconocer al esclavo como igual, lo que genera una jerarquía. El esclavo, aunque en una posición subordinada, se ve forzado a trabajar y transformar la naturaleza para el amo, lo que le otorga poder y una forma de autoconciencia indirecta. Y la síntesis se da cuando la verdadera autoconciencia se logra cuando ambas conciencias reconocen sus respectivas limitaciones y sus roles en la relación, ¿no? El esclavo, a través del trabajo y la transformación del mundo, llega a un reconocimiento más profundo de sí mismo que el amo, que está estancado en su deseo de dominación, y así la síntesis es una relación de reconocimiento mutuo y de autonomía compartida, ¿no? Este ejemplo ilustra cómo la dialéctica se aplica en la relación de poder. El reconocimiento social y la evolución de la conciencia hacia una forma más avanzada y compleja del ser. Hegel también implica la dialéctica como para explicar el desarrollo histórico y el progreso de la libertad humana a lo largo de la historia, ¿no? Hegel y la historia es un proceso racional que avanza hacia la realización de la libertad y el desarrollo del espíritu, y a través de la dialéctica los conflictos y las contradicciones históricas, como las luchas sociales y políticas, no son accidentales, sino necesarias para alcanzar una forma superior de libertad. Por ejemplo,
primera etapa de la historia humana, sería una tesis, es la antigüedad sociedad esclavista, donde las libertades estaban restringidas a una pequeña élite, mientras que la mayoría de la población estaba subordinada a la autoridad del Estado o del amo. Y la antítesis llega cuando en esta sociedad aparecen los movimientos revolucionarios que luchan por los derechos universales de los ciudadanos, el reconocimiento de la libertad humana para todos. Y esto se manifiesta en la Revolución Francesa, que desafía las jerarquías absolutistas y promueve la igualdad y la libertad de los individuos, ¿no? Y la síntesis se da cuando emerge, cuando la libertad política y los derechos humanos se institucionalizan en las democracias modernas, en las cuales, aunque persistan en las contradicciones sociales, los principios fundamentales de la libertad y el derecho se integran en las estructuras del Estado moderno, y este proceso es un avance hacia la realización plena de la libertad y la autonomía del individuo dentro de un marco democrático. De esta forma, Hegel ve la historia como un proceso dialéctico que va desde la tiranía hacia la libertad, y cada conflicto y crisis histórica es un paso necesario para el logro de la humanidad y para que ésta sea más libre, ¿no? La dialéctica de la filosofía del derecho también es fundamental, donde primero tendríamos la tesis: la familia representa el primer momento de la libertad, en el cual los individuos se sienten libres en un contexto cercano y afectivo, pero esta libertad es todavía limitada y parcial, ya que depende de las relaciones de dependencia y subordinación. La antítesis surge con la sociedad civil, que es un proceso de la familia, en donde los individuos buscan su libertad y bienestar a través de la competencia y el egoísmo en el mercado. Aquí la libertad personal se ve se pone a prueba y entra en contradicción con el bienestar colectivo, ya que el interés privado puede chocar con el bien común de todos, ¿no? Y la síntesis, la solución es que se encuentra en el Estado, que es la forma en la cual la libertad individual se concilia con el bien común. El Estado es un organismo ético donde los individuos alcanzan la libertad racional al someterse a las leyes que aseguran tanto la libertad personal como el bienestar colectivo, ¿no? El Estado pasa, para Hegel, ahora es una manifestación de la razón universal que integra y supera las contradicciones entre la libertad individual y el interés colectivo. Y tenemos ahora la dialéctica de la naturaleza, que va a ser un ejemplo que da en la crítica de la ciencia, la ciencia y la lógica. Ya me estoy quedando como Kant, ¿no? La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, y aquí en la crítica en la ciencia de la lógica, Hegel aplica la dialéctica de la ontología, que esto es demasiado clave, ¿no? Este es un nivel más abstracto, mostrando cómo el concepto del ser se desarrolla dialécticamente, ¿no? Primera tesis, el ser puro es el primer momento del pensamiento, un concepto vacío que, por ser abstracto, no tiene contenido real. Es un no ser, porque está vacío de determinaciones. Y la antítesis sería la determinación, o el ser determinado surge como la antítesis al ser puro. Es el ser que tiene propiedades y determinaciones como el movimiento, el espacio y el tiempo, pero al mismo tiempo esta determinación implica una contradicción, ya que el ser determinado no es absoluto sino algo limitado. Primero iniciamos con un ser puro, un concepto vacío que, por ser abstracto, no tiene contenido real. Sería un no ser, es un no ser porque está vacío de determinaciones. Luego tenemos las determinaciones, que surgen como antítesis al ser puro, que es el ser que tiene propiedades y determinaciones como el movimiento, el espacio y el tiempo, pero al mismo tiempo esta determinación implica una contradicción, ya que el ser determinado no es absoluto, no es un ser puro, como vimos al inicio con la tesis. Y la síntesis sería que es el ser concreto, ¿no? Un ser que está determinado, pero que al mismo tiempo contiene en sí mismo la capacidad de superarse y desarrollarse, ¿no? Y el ser concreto es un ser que se entiende como un proceso dialéctico en movimiento, lo que lleva al concepto de ser dinámico, que se desarrolla en diferentes formas. Y eso es clave, ¿no? Primero nos habla en la tesis de un ser puro. Este ser puro no puede ser un ser no puede ser real, ¿no? No tiene un contenido real, ¿no? Porque al ser puro es tan puro que si le agregas un contenido ya lo determinas a una cosa de ente, de aquello es. Pero al ser puro es un no ser porque está vacío de determinaciones. La antítesis para esto es la determinación, evidentemente, lo opuesto, determinado, un ser determinado, algo. Y esto surge la antítesis del ser puro, que es sería lo opuesto al ser puro, ¿no? Porque sería la determinación, un ser determinado que está ahí, y como el movimiento, el tiempo, el espacio y demás. Pero la síntesis es el ser concreto,
que este ser está determinado, pero al mismo tiempo contiene en sí mismo la capacidad de superarse y desarrollarse, ¿no? Está en plena evolución, ¿no? Es el ser concreto, es el ser que se entiende como un proceso dialéctico en movimiento, lo que lleva al concepto de ser dinámico, que a la vez al ser puro está en evolución, pero no termina finalmente de terminarse, no se llega al culmen de una determinación de ser esto, sino que siempre está en evolución, ¿no? Y este se denomina el ser dinámico, que es la solución de la tesis y la antítesis. Se soluciona con esta forma del ser dinámico, que a la vez es un ser puro, que está completamente no determinado por espacio, tiempo, fuerza, lo que fuese, pero a la vez la antítesis, que es el ser la determinación, lo lleva a un tipo de evolución, de que se perfeccione, de que se autorrealice el mismo ser. Y esta abstracción que hicimos se le denomina el ser dinámico. Y a estos procesos, estos ejemplos, podemos referirnos como Hegel aplica desde la historia, la familia, el derecho, la ontología, la dialéctica hegeliana, que es realmente compleja, muy profunda, y a través de sus ejemplos podemos ver cómo Hegel aplica la dialéctica no solo en el desarrollo de la conciencia individual, sino también en las estructuras sociales, históricas y políticas y ontológicas. Y la dialéctica hegeliana no es simplemente un juego de opuestos, sino un proceso de transformación y superación que permite el desarrollo hacia una comprensión más profunda, compleja y avanzada de la realidad, ya sea en el ámbito de la conciencia humana, la historia, la ética, el derecho o la naturaleza misma. Bien, evidentemente vamos a hablar también del legado que ha dejado Hegel, ¿no? Carlos Marx en la dialéctica materialista, la filosofía contemporánea con Sartre, Merleau-Ponty, la tradición existencialista y fenomenológica, de este reconocimiento mutuo entre los individuos como clave del amo y el esclavo, se trasladó a debates filosóficos sobre la libertad, ¿no? La autenticidad y la relación con el otro. En la filosofía postmoderna, con Derrida, Foucault, también han sido influidos de manera indirecta por Hegel, particularmente en la relación entre el poder, historia y la verdad, ¿no? Foucault, por ejemplo, vio la historia como un proceso de lucha similar a la dialéctica hegeliana, pero con un enfoque en las relaciones de poder. Y también en la historia, ¿no? Con Carlos Marx vimos esta teoría del materialismo histórico, ¿no? Hegel, Marx transforma la dialéctica idealista de Hegel en una teoría materialista, donde las contradicciones económicas y sociales, en lugar de las contradicciones de pensamiento, son las que producen el cambio histórico. Ya no las ideas, sino la materia. Y más adelante, en la historia como un proceso dialéctico, se da con Max Weber y Emily Dunker, donde adoptan un enfoque dinámico de los estudios de la sociedad, aunque de forma distinta a Hegel, contribuyeron a una visión más dialéctica de los cambios sociales, ¿no? En el desarrollo de la sociología y la historia política. Y creo que es importante también destacar que Hegel implica una dialéctica ontológica, como vimos el ejemplo de la teoría del ser, donde la filosofía de la naturaleza argumenta que la naturaleza también sigue este proceso dialéctico de desarrollo y evolución, ¿no? Con el ser dinámico, y la concepción de Hegel del ser como algo constante, devenir no estático, influyó en la filosofía de la naturaleza y en la teoría evolutiva. En la teoría de la naturaleza, Hegel veía la naturaleza como algo que se desarrolla dialécticamente hacia una forma más compleja de existencia, y esto influyó en el pensamiento sobre la evolución en siglos posteriores, ¿no? El evolucionismo, y así su visión no era biológica, su enfoque de la naturaleza como proceso de desarrollo llevó a esto, ¿no? Esta contradicción abrió caminos para las teorías más modernas sobre la evolución y el cambio que se da en la naturaleza. La escuela de Frankfurt, también filósofos como Adorno o Herbert Marcuse adoptaron la dialéctica hegeliana para desarrollar una teoría crítica que abordara la relación entre ideología, poder y sociedad. Estos problemas actuales, ¿no? La dialéctica se convierte en una herramienta crítica para examinar cómo las contradicciones en la sociedad moderna se perpetúan y cómo éstas pueden ser superadas para lograr un cambio radical y progresivo, ¿no? El impacto que tuvo la dialéctica hegeliana fue vasto, profundo. Solo con Marx hizo tantas cosas, y aunque el pensamiento de Hegel era complejo y idealista, cuando lo llevaron a distintos ámbitos, como por ejemplo el poder en Foucault, el materialismo histórico en Carlos Marx, Merleau-Ponty en la ética, y
si no me equivoco, también Alex Hoyner en la ética de reconocimiento, ¿no? Donde Axel Hopnet en la teoría de reconocimiento mutuo desarrolla la dialéctica del amo y esclavo, que esta ha sido crucial para entender las teorías modernas, ¿no? Donde la teoría crítica, que es de Axel Hopnet, han expandido esta noción argumentando que el reconocimiento es fundamental para el desarrollo de la autonomía individual y la justicia social, porque el Estado reconoce a todos los individuos como iguales, y al reconocerlos como iguales crea leyes que evidentemente nadie puede contradecir esas leyes, ¿no? Se convierte en una solución de la libertad individual y el bien común. Y esto ha sido realmente complejo, ¿no? Y también, como mencionamos antes, con Emily Dunker y Max Weber se adaptan estos estudios dinámicos, estos enfoques dinámicos de la dialéctica hegeliana al estudio de la sociedad, aunque de forma diferente a Hegel, contribuyeron a una visión más dialéctica de los cambios sociales, ¿no? Estos cambios que se dan en la sociedad, aunque su visión del pensamiento de Hegel es bastante complejo, su visión de un proceso de desarrollo continuo a través de contradicciones y resoluciones sigue siendo una herramienta fundamental en el pensamiento contemporáneo. En el episodio de mañana vamos a hablar de la fenomenología del espíritu, su libro, que va a ser bastante interesante y es mucho más profundo. Gracias por escucharnos y nos vemos el día de mañana. Un abrazo a todos.